La carta a los Colosenses, que es el documento que vamos a estar considerando, hermanos, consta de 4 capítulos y con el favor de Dios procuraremos cubrirlos en los siguientes, no sé si semanas o meses, pero procuraremos cubrir los 4 capítulos con el favor de Dios. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y hay un hecho muy relevante en esto porque Pablo no conoció la iglesia en Colosas. Eso lo podemos saber desde la misma carta, estudiando la carta. Pero lo que Pablo escribió, sin lugar a dudas, por lo menos desde mi punto de vista, es un documento muy hermoso. Y además es fundamental para la fe del cristiano de todos los tiempos. La doctrina que encontramos en esta carta es fundamental para el creyente de todas las épocas, ya que nos presenta al Señor Jesucristo en toda su majestad. Y lo hace pues limitado, por cierto, por la limitación misma del idioma, ¿no? Pero podemos ver su majestad en el capítulo número 1. De entrada, el apóstol les hace una descripción majestuosa de quién es Cristo Jesús. Y hermanos, eso es para nosotros también motivo de gozo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el creador de todo. Jesucristo nos rescató con su sangre. Jesucristo sustenta nuestra vida. Todo eso lo vamos a encontrar en el capítulo 1, no sé en qué semana, pero lo vamos a ver con el favor de Dios. Es por fe que podemos ver hoy esa belleza de nuestro Señor. Solo por fe. Pero llegará un día, viene un día en que, como dice la primera carta de Juan, le veremos tal como Él es. Gocémonos, esforcémonos hoy por verlo a través de la fe, por medio de la palabra, porque viene el día en que tú y yo le veremos cara a cara, tal como Él es. Y esa es una esperanza gloriosa para ti y para mí. Estar delante de Dios, estar delante del que nos amó y nos rescató con su sangre, estar delante del que se ocupa de todas nuestras situaciones en la vida, sean de problemas, sean de gozo, sean cualquier índole. El Señor Jesucristo está ahí. Y decíamos hace un momento, está en medio de nosotros y es una verdad bíblica. Y hay una revelación todavía mayor que veremos también en esta carta. Cristo Jesús está en nosotros. No solamente en medio de nosotros, sino en nosotros. Y eso es nuestra esperanza de gloria. Esta carta, o más bien la iglesia de los Colosenses, fue establecida por Epafras, que era un consiervo de Pablo y era el que le informaba todo lo que ocurría allá en Colosas. Y el testimonio de los colosenses que vamos a ver hoy, parte de ese testimonio en el capítulo 1, era motivo de gratitud, era motivo de gozo para el apóstol Pablo y los ponía en oración ante Dios en ese sentido, dando gracias por ellos, pero también la carta nos advierte, nos habla de que en Colosas se estaban introduciendo falsas enseñanzas. Esto no es nuevo, no es exclusivo de Colosas, vemos evidencia de esto en prácticamente todas las iglesias y sin duda hoy en día en nuestros tiempos también es un intento del enemigo de introducir falsas enseñanzas. Y es por ello que el apóstol Pablo escribió de inmediato a Colosas para procurar corregir el error. El capítulo 2 especialmente nos da al menos 5 manifestaciones de este tipo
de falsas doctrinas que se estaban enseñando. Mientras que los capítulos 3 y 4 nos exhortan a vivir de acuerdo a la identidad que tenemos en Cristo Jesús, de acuerdo a lo que somos como nueva creación de Dios. Y hoy vamos a iniciar con unos cuantos versículos del capítulo 1. Como pueden ver en pantalla, el título de la predicación es Fe y amor a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Veremos entonces que esa esperanza se revela en el Evangelio y produce fe y amor hacia todos los hermanos. Lo vamos a considerar, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque no nos has dejado al pensamiento humano como guía, sino tu palabra como guía, la sana doctrina como guía, para que nosotros sepamos lo que tú has hecho con nosotros, lo que tú piensas revelarnos y sobre todo gozarnos en la esperanza, esa esperanza viva que tenemos de verte cara a cara, un día cercano, Señor. Te rogamos que seas tú quien hable a nosotros a través de tu palabra y que podamos creer tu palabra para ponerla en práctica en nuestra vida. Los tiempos son malos, Señor, y por eso acudimos a ti, rogándote misericordia, rogándote humildad, amor, paciencia, para poder vivir conforme a nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Bendito sea, Señor. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Colosenses capítulo 1 del versículo 3 al 8. Lo tenemos en pantalla. Y dice el apóstol Pablo: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Qué tremenda manera de iniciar una carta para una iglesia. Y qué bendición el hecho de que Dios permita que su palabra llegue a todo el mundo, como dice aquí Pablo. Esta palabra verdadera del Evangelio ha llegado a todo el mundo, llegó a Colosas, llegó también a Chihuahua. Es un privilegio, es un acto de generosidad suprema de parte de Dios, invitarnos a ti y a mí a participar de la gracia verdadera. Nosotros que no éramos pueblo, hemos sido llamados, hemos sido invitados y la palabra de Dios ha llegado a nosotros. Y cuando el Evangelio llega y se escucha y se cree, produce fruto. Otra vez, cuando el Evangelio de Dios llega a una persona y esa persona escucha el Evangelio y lo cree en su corazón, la palabra de Dios produce fruto en esa persona. En esta porción vemos que el fruto producido por la palabra del Evangelio se hace visible por lo menos en tres cosas, que son fe, amor y esperanza. Y vamos a regresar enseguida a estas tres cosas, pero entre paréntesis quiero recordar, porque creo que todos nosotros sabemos, que estas tres cosas, fe, amor y esperanza, son rasgos característicos del creyente y son de alta relevancia en la vida de todo creyente.
En primera carta a los Corintios el apóstol también dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Ahí están, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El ahora que dice Pablo en esta porción de Corintios se refiere a este tiempo en el que seguimos esperando el regreso de Cristo, hermano. Ahora, cuando estamos todavía esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando regrese, la fe ya no va a ser necesaria. Hoy vemos por fe, pero cuando Él regrese, la fe va a dejar su trabajo, va a dejar su oficio, ya no va a ser requerida porque le veremos cara a cara. Cuando el Señor regrese, nuestra esperanza de hoy ya no va a ser necesaria porque se va a convertir en una realidad que vamos prácticamente a poder asir. No sé si me estoy dando a entender, hermanos, pero esto es muy importante. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero cuando llegue el Señor, lo único que va a quedar es el amor. Porque ese amor de nosotros hacia Él y de Él hacia nosotros se seguirá verificando con Él en la eternidad, por la eternidad, en los cielos, gozando de su presencia. ¿Te imaginas eso, hermano? Imagínate eso, por decirlo en términos humanos, despertar, dormir, volver a despertar y ver la cara del Señor. Yo no sé si vamos a dormir, no sé si vamos a despertar, pero vamos a estar frente a frente con nuestro Dios. Hermosa promesa, ¿no? Hermosa esperanza. Regresamos a considerar más a detalle estas tres cosas. Dice otra vez, versículos 3 al 5: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa, ahí está la clave, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo hubiera podido escribirlo diferente y decir: ya habéis oído por la palabra del Evangelio. O pudo haber dicho: ya habéis oído por el Evangelio. Pero quiso agregar puntualmente la palabra verdadera del Evangelio. Y esto es muy significativo, porque como les dije hace un momento, en el capítulo 2, Pablo presenta con toda claridad ante los colosenses por lo menos 5 formas en que había personas dentro de la iglesia de Colosas que estaban enseñando para desviar de la verdad del Evangelio. Entonces, nosotros podemos ver en este pequeño grupo de versículos, podemos notar que la esperanza que tenemos guardada en los cielos es la causa raíz de la fe en Cristo y del amor para con todos los santos. Pablo se gozaba y daba gracias porque he escuchado, dice, he oído. ¿Quién se lo dijo? Epafras. He oído que su fe en Cristo Jesús, de su fe en Cristo Jesús, y he oído de su amor por todos los santos. Y sé que esto es a causa de la esperanza que tienen. Esa esperanza que está guardada en los cielos. Esa fe, esa esperanza, entonces es la causa raíz de la fe y del amor que ellos manifestaban a todos los santos. La esperanza guardada en los cielos, hermanos, es lo que detona la fe y el amor. Si esto es así, si la esperanza que tenemos tú y yo guardada en los cielos produce fe en Cristo y amor hacia todos los santos, entonces yo creo que con toda diligencia tú y yo deberíamos procurar por todos los medios posibles conocer bien esa esperanza. Asegurarnos primeramente de tener esa esperanza,
Porque si no estamos en Cristo, no tenemos esa esperanza. Porque no hemos renacido, no hemos sido nacidos de nuevo. Pero si esto es así, si esta esperanza produce fe y amor, entonces, hermanos, debemos hacer todo lo posible por conocer y asirnos fuertemente a esa esperanza. Y la palabra verdadera del Evangelio dará fruto en nosotros. Esa es la obra de la palabra. Es como lo leíamos hace un momento. La palabra verdadera del Evangelio que ha llegado a vosotros y produce fruto en ustedes también, le dice Pablo a los colosenses. No es que nosotros vamos a producir ese fruto, nosotros tenemos que ser expuestos a la esperanza que está guardada en los cielos. Y cuando creemos, la palabra produce el fruto en nosotros. Fruto de fe en el Señor, fruto de amor hacia los hermanos. Y esto es clave. Y el apóstol entonces nos dice en dónde podemos encontrar todo lo relacionado con esta esperanza. Vean cómo dice la última parte del versículo. De la cual, es decir, de la esperanza, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Los colosenses habían oído el Evangelio y por lo tanto habían oído de la esperanza guardada en los cielos. Y como resultado de esa esperanza, les dice Pablo, se ha producido o se está produciendo en ustedes fruto de fe y de amor. Hermanos, necesitamos entonces oír la palabra verdadera del Evangelio para conocer esa esperanza. Y me dirás, bueno, pues es que yo soy creyente, yo conozco la esperanza. Bueno, entonces necesitamos oír la palabra del Evangelio para recordar esa esperanza, para volvernos a gozar, a deleitar en esa esperanza y darle gracias a Dios por la esperanza viva a la que Él nos ha llamado. Y Él dará fruto en nosotros y nuestra fe en el Señor crecerá. Y el amor de unos para con otros florecerá también. Necesitamos la palabra verdadera del Evangelio, porque ahí se revela esta esperanza. Los colosenses, como les decía hace un rato, estaban recibiendo falsas doctrinas que ponían la esperanza en otro lugar, no en la gracia verdadera de Dios. La estaban poniendo en otro lugar. La ponían, por ejemplo, en guardar días de fiesta o guardar el día de reposo, según lo vemos y lo estudiaremos, Colosenses 2:16. Estaban poniendo la esperanza en filosofías y huecas sutilezas, como lo dice Colosenses 2:8. Estaban poniendo su esperanza en mandamientos de hombres, como dice Colosenses 2:22. Por eso Pablo les escribió de inmediato, hermanos, no, por ahí no es. Por ahí no es. La esperanza que está guardada en los cielos no consiste en eso. No consiste en eso. No se dejen engañar. La esperanza no es ni siquiera nada más un concepto, hermanos. Es una persona. Es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo veremos ahorita en un momento más. Pero esa esperanza finalmente era lo que movía a los colosenses, era lo que estaba produciendo en ellos la fe en el Señor y el amor hacia con todos los santos. Y yo sé que puede sonar muy repetitivo, pero déjame resaltar de nuevo la importancia de esto, porque Pablo es muy claro, dice, oigo de la fe que tienen en Cristo y del amor para con todos los santos a causa de la esperanza. Es decir, la esperanza es lo que está detonando estas dos cosas. Y nosotros entonces podríamos decir, y ojalá pudiéramos estar constantemente pensando en esto, en la medida en que conozcamos, valoremos y creamos esa esperanza, en esa medida nuestra fe en el Señor Jesucristo será firme y nuestro amor para con todos los santos será evidente. Pudiéramos llegar a un extremo de decir, si nuestra fe en el Señor no está firme y nuestro amor hacia los hermanos ni siquiera está presente,
bien podría ser porque no tenemos esa esperanza guardada en los cielos. Porque no es nuestra, porque no la creemos, porque no la conocemos. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo oraba y le pedía a Dios que les alumbrara el entendimiento a los efesios y les decía, para que sepan cuál es la esperanza a que Dios nos ha llamado. Es algo por lo que podemos orar y debemos orar también. Señor, permíteme saber cuál es esa esperanza, es decir, conocerla a profundidad, para gozarme en esa esperanza, para estar asido, es decir, agarrado de esa esperanza, porque yo sé que esa esperanza producirá en mí fe en Cristo y amor hacia mis hermanos. Y aquí podríamos hacer alguna reflexión también, hermanos. Si tu fe, si mi fe, si nuestra fe en el Señor está flaqueando, ¿qué podríamos hacer? Según este pasaje, podríamos considerar la esperanza que tenemos guardada en los cielos. Ir a la palabra de Dios a reencontrarnos con esa esperanza. ¿Recuerdan lo que dijo el rey David en alguna ocasión? Vuélveme el gozo de tu salvación. Podemos hacer lo mismo. Señor, vuelve a cautivarme con la esperanza que tú tienes guardada para mí en los cielos. Permíteme volver a disfrutar esa imagen, esa esperanza, porque yo quiero afianzar mi fe en ti y quiero mostrar amor para con mis hermanos. Y esa esperanza es la fuente de donde puede brotar fe y amor. Es lo que necesitamos hacer. Si nuestra fe, si tu fe, hermano, en el Señor está flaqueando, considera otra vez la esperanza que tienes guardada en los cielos. Si tu amor para con los hermanos se está enfriando, necesitas maravillarte de nuevo en esa esperanza. Y esa esperanza la vas a encontrar solamente en la palabra verdadera del Evangelio. Necesitamos ir a la fuente, necesitamos ir a la palabra. No como un versículo al día, sino a sumergirnos en la palabra para pedirle a Dios, Señor, muéstrame las maravillas de tu ley, de tu palabra. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, hermanos, da fruto. Así como le decía Pablo a los colosenses. Necesitamos maravillarnos otra vez con esa esperanza. Y lo tenemos al alcance. Lo tenemos al alcance de la mano. Y ya lo decía el Señor desde antes, porque cerca de ti está la palabra, muy cerca de ti. Y eso que todavía no estaba el iPhone, ¿verdad? Aquí podríamos concluir el mensaje, irnos temprano, llevándonos una tarea especial, una tarea personal. Orar a Dios pidiendo que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y buscar en la Biblia para conocer más a profundidad, más claramente, esa esperanza a la que estamos llamados. Para abrazarla, para atesorarla, para creerla, para vivirla y dejar que produzca fruto en nosotros. Ponernos en las manos de Dios y decirle, Señor, haz tu obra en mí. Quiero conocer tu palabra y sé que tú harás la obra. Gozarnos en esa esperanza para que Dios sea glorificado. Y dije que podríamos acabar, no hemos acabado todavía, pero sí quiero que se lo lleven de tarea, hermanos. Llévenselo de tarea, pídanle a Dios verdaderamente, pidámosle a Dios, Señor, permíteme volver a ver con toda claridad cuál es la esperanza que tengo guardada en los cielos, para gozarme, para darte gloria y para que mi fe en ti sea mucho más firme y para que mi amor por los hermanos sea evidente, sea visible, sea real. ¿No te gustaría llevarte esa tarea, hermano? Y procurar hacer esa tarea diariamente. Y como una pista para iniciar esa tarea, permítanme mostrarle algunos pasajes que hablan
de esta esperanza. Romanos 8, 24 al 25 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esto es, la esperanza es algo que hoy en día todavía no podemos ver, solamente lo vemos por fe, porque es algo a futuro. Lo que ofrece esa esperanza es algo que se va a verificar en el futuro. Hoy lo creemos y lo vemos por fe, pero llegará el momento en que esa esperanza se va a transformar en una realidad total para nosotros, porque sabemos que esa esperanza es ciertísima, porque Dios es el que promete, hermanos. No es una imaginación nuestra, no es un gran deseo humano, es algo que Dios ha prometido. Por lo tanto, es ciertísimo y se va a cumplir. Y por lo tanto, tú y yo lo debemos aguardar con paciencia, con gozo, anhelando ese momento. Los hermanos, todos los hermanos ahí en el capítulo 11 de Hebreos nos dan testimonio de eso, aguardando aquella esperanza, viéndola de lejos, saludando, creyendo, como viendo al invisible. Con esa certeza es como la esperanza guardada en los cielos para nosotros debe ser considerada por ti y por mí. Otro pasaje, Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y aquí vemos que nuestra esperanza es de vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús, hermanos. ¿Tenemos esa esperanza? Esa es nuestra esperanza, esperanza de vida eterna. Y esa vida eterna la prometió Dios y no miente, dice aquí el apóstol. Lo va a cumplir. Y es tuya y mía, hermano. A veces estamos tan anclados a esta vida, a este tiempo, a estos problemas de hoy, que se nos olvida que tenemos vida eterna. Y la Escritura nos dice: echa mano de la vida eterna. ¿Y qué significa echar mano de la vida eterna? Volver a considerar la esperanza guardada en los cielos, para que podamos nosotros recibir y dar amor, y para que nuestra fe en Cristo sea firme. Echa mano de la vida eterna. Considera, hermano, a qué esperanza te ha llamado Dios. Porque esa esperanza y las glorias que vienen con esa esperanza, dice Pablo, no son comparables con lo que ahorita estamos pasando. Podemos estar sufriendo, podemos estar pasando por enfermedad, por tristeza de muerte, etcétera. Y seguirá, eso seguirá, hermano. Pero la esperanza guardada en los cielos para ti y para mí es muy superior a eso. Echemos mano de esa esperanza. Tomemos el reto, el desafío y busquemos en qué consiste esa esperanza. ¿Qué tanto creo yo esa esperanza? ¿Qué tanto conozco yo esa esperanza? Hoy vemos por fe al Señor, pero un día le veremos cara a cara. Y nuestro gozo será pleno. Pleno. La Escritura dice: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Estamos llamados a eso, hermanos. Esa es la esperanza. Estaremos con nuestro Dios, gozando de su presencia. No importa que no haya otra cosa, no importa que no caminemos por calles de oro, estaremos con Dios, el Creador, el que nos ama, el que entregó a su Hijo por nosotros. Dios es el único ser en todo el universo que no se repite. Ya ven que nosotros como humanos decimos como que todos tenemos un doble en algún lugar. Y efectivamente de repente hasta estamos viendo una película y decimos: oye, ese se parece mucho a mí, o se parece mucho a mi papá, Dios es único. La unicidad de Dios es
absoluta. No hay nadie como Él. Él es infinito, Él es eterno, Él es exclusivo, único. De Él surge la vida. Él es el creador, el soberano, el que le dicta el camino a cada relámpago por donde debe de ir. Qué impresionante. Cuando nosotros vemos un relámpago decimos, ¿por dónde salió y de dónde se fue y cómo? Dios le dictó a ese relámpago la ruta a seguir. Eso es lo que dice la palabra. Ese es nuestro Dios, hermano. Majestuoso. Y nuestra esperanza es que le vamos a ver cara a cara, por la eternidad, disfrutando de su presencia, en plenitud de vida, sin dolor, sin llanto, sin quejas. Les decía hace un rato, el lenguaje es limitado y seguramente el mío más, pero eso es algo de lo que nos dice la Escritura. Eso es algo de la esperanza que tenemos guardada en los cielos. Y eso produce en nosotros que nuestra fe en el Señor sea más fuerte. Y eso produce, según el pasaje que estamos estudiando, que nuestro amor para con todos los santos sea visible, sea evidente. A tal grado era evidente en la iglesia de Colosas que Epafras le dice a Pablo, ¿sabes qué está pasando allá? Estos hermanos tienen mucha fe en el Señor y tienen amor para todos los santos. Yo lo he visto, Pablo. Yo lo he visto. Escríbeles una carta, porque también están recibiendo falsa enseñanza. Y Pablo escribe y dice, yo doy gracias a Dios, porque primero oí esto. Imagínate, hermano, vivir así nosotros, considerar a nuestro Dios lo más importante para que nuestro día a día sea buscar en su palabra cuál es esa esperanza a la que Él nos ha llamado. Buscar en la palabra verdadera del Evangelio, no en filosofías huecas, no en otra cosa más que en la palabra verdadera del Evangelio. Otro pasaje aquí mismo en Colosenses, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces la esperanza, como les decía, es más que una idea, es más que un concepto, es más que una cosa externa, es Cristo mismo. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Estamos en Cristo y por lo tanto, como Cristo entró al lugar santísimo, no hecho de manos, no el templo de Jerusalén, sino en el cielo mismo, nosotros vamos a estar ahí también, ante la mismísima presencia de Dios, porque Cristo entró ahí por nosotros. De este pasaje, de esta gloria, de esta esperanza de gloria, abundaremos más cuando lleguemos a ese versículo. Y un pasaje final para concluir esta serie de pistas para la tarea que nos llevamos está en Hebreos 6, 18 al 20. Y este pasaje contiene unas ideas, unos conceptos, unas verdades sumamente reconfortantes para nosotros. Mira cómo dice ahí: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es explosiva esta verdad. Es abrumadora en el buen sentido de la palabra abrumadora, hermanos. Porque estas verdades son tan dulces, tan poderosas, tan reales, tan deseables, que nosotros deberíamos estar pegando brincos hasta acá. De gozo, de puro gozo de saber que Cristo ha hecho esto por ti y por mí. Él entró como precursor en el lugar santísimo.
atravesó el velo que separaba al hombre de Dios. Él entró como precursor. Y como Él entró como precursor y como nosotros estamos en Él, nosotros vamos a entrar juntamente con Él. Por seguridad, por seguridad. No hay falla en el plan de Dios. No hay falla en el sacrificio de Dios. No hay falla en la ofrenda que Cristo presentó al Padre a favor de nosotros. Porque Él entró como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y la ofrenda que presentó fue su propio cuerpo, sacrificado en la cruz por nosotros. Diciéndole al Padre: aquí está esta ofrenda, aquí está este sacrificio, aquí está este pago que yo hago por todos estos. Y cuando sea el día que a ti o a mí nos llame el Señor, entraremos ahí. Entraremos ahí. Porque es imposible que Dios mienta. Y Él ha asegurado esto con dos cosas, dice aquí, inmutables. Una es su promesa de que así sería, y la otra es el juramento que interpuso. Está sellada esa verdad, hermanos. Es más real que la cosa más real que tú creas que has visto. Mucho más real que esta botella de agua. Muchísimo más. Y esta expresión que tenemos aquí de acudir para asirnos, los que hemos acudido para asirnos, tiene implícita la idea de alguien que huye buscando refugio. No es acudir como, mira, voy a ver qué está pasando ahí en la esquina donde está toda esa gente, no, es como que andamos huyendo, buscando refugio. Como personas que no tienen a dónde ir, pero fuimos llamados por Dios. Y corrimos como desesperados, los que hemos acudido. Los que hemos acudido, dice aquí, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es la misma esperanza de la que está hablando Pablo a los colosenses. Has corrido, hermano, tú por esa esperanza. Corriste tú, buscando refugio. Y los que hemos hecho esto, los que hemos oído el Evangelio y hemos creído el Evangelio, fuimos llamados para asirnos. No sé cómo ejemplificarlo aquí porque puedo quebrar algo, pero es agarrar algo fuertemente. Estar asidos de algo, sin soltarlo. Como alguien que tenía cero esperanza y fuimos llamados por Dios y acudimos, es decir, huimos como buscando ese refugio y alcanzamos a asirnos de esa esperanza puesta delante de nosotros. Pero otra vez oímos el Evangelio y lo creímos. Y termina este pasaje diciendo que esa esperanza, por eso dice la cual, esa expresión, la cual se refiere a la esperanza. Tenemos esa esperanza como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros. No importa entonces qué tan embravecido esté el mar en donde tú estás navegando hoy. Pueden ser olas terribles las que estén azotando tu vida hoy en día. Pérdida, enfermedad, engaños, etcétera. Puede ser terrible, pero si estás en Cristo, hermano, tienes un ancla firme y segura que va a impedir que zozobres, va a impedir que tu barco sea puesto para naufragar. Tenemos la esperanza como un ancla segura y firme de nuestra alma. Y entonces surgen estas preguntas ya para ir cerrando. ¿Tenemos esta esperanza? ¿Tú estás seguro que tienes esta esperanza? Porque la esperanza está ofrecida en el Evangelio. Es segura. La esperanza puesta delante de nosotros está revelada en la palabra verdadera del Evangelio. La pregunta es si tú la tienes realmente en tu corazón. Es importante que sepas
y contestes afirmativamente esta pregunta. ¿Tenemos esta esperanza? Amén, amén. Bendito sea Dios por eso, hermano. Bendito sea Dios. La siguiente pregunta es: ¿qué tanto fruto de fe y amor está produciendo esa esperanza en tu vida? Cada uno de nosotros puede saber, ¿no? Es que yo realmente, lo más lejos de los hermanos, mejor. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro amor hacia con los demás? No, es que yo sí tengo la esperanza, pero sabes que de repente no, pues no tengo tanta fe. O sea, estoy dudando si Cristo esto, si Cristo aquello. Es una pregunta importante para cada uno de nosotros. ¿Qué tanto fruto de fe y amor está produciendo en nosotros? Si consideramos todo esto, hermanos, ¿verdad que sí vale la pena buscar con mayor ahínco, con mayor diligencia en la palabra, en oración? Señor, ¿a qué te refieres? Quiero que me declares con mayor profundidad cuál es esa esperanza a la que yo he sido llamado. Porque Dios nos ha llamado a estar en su presencia, y eso es la mayor esperanza que tú y yo podríamos pretender. Somos llamados a presenciar la gloria de Dios. A ver, cuando estemos con Él, todas las virtudes de Dios, como les decía, su unicidad, su infinitud, su eternidad, su gran misericordia, su gracia, su amor, su benignidad, su paciencia, su sabiduría, su poder, la vida que Él mismo es, todo eso, cuando veamos la gloria de eso, será la perfección absoluta de Dios enfrente de nosotros. No va a haber sombra, no va a haber velo, no va a haber confusión. Dios se va a reflejar ante nosotros tal como Él es, dice la Escritura. Por un lado nos debería dar un terror espantoso, hermanos. En tiempos pasados dice la Escritura que ningún hombre podía ver a Dios y seguir vivo. Pero nosotros somos llamados a esa esperanza de poder ver esa perfección absoluta de las virtudes de Dios y no morir, sino disfrutar, gozarnos, deleitarnos y aclamar a Dios por la eternidad. Eso es alguna partecita de la esperanza a la que fuiste llamado, a ser parte de la gloria de Dios, a estar enfrente de aquel que nos amó. Vale la pena, vale mucho la pena que dediquemos todo el tiempo que sea necesario para sumergirnos en la palabra, pidiéndole a Dios: abre mis ojos porque quiero ver más claramente cuál es esa esperanza que me está guardada en los cielos, porque yo quiero tener más fe en ti y porque yo quiero mostrar amor para con todos mis hermanos, el amor que tú has derramado en mi corazón. Yo quiero hacer eso, Señor. Nos llevamos esa tarea, hermanos. Terminamos con estas reflexiones. Dice: la esperanza que tenemos en los cielos es algo que de momento no podemos ver, pero sabemos que ciertamente se convertirá en realidad en el futuro, porque es algo que Dios ha prometido, y todas las promesas de Dios son ciertas y se cumplen a su debido tiempo. Número 2, es nuestro privilegio y deber conocer profundamente la esperanza que tenemos en los cielos. Los colosenses, por así decirlo, bebían de esa esperanza para afianzar su fe en Cristo Jesús y para mostrar amor por todos los santos. Nosotros podemos, y creo que debemos hacer lo mismo. Y finalmente, Dios nos ha dado esta esperanza como una segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, según nos dice Hebreos. Entonces la invitación, el reto es: conozcamos y aferrémonos a esa esperanza y veamos el fruto que va a producir Dios en nosotros. Amén.
Bendito sea, Señor. Gracias te damos por tu palabra y nos quedamos a la expectativa de dejarte trabajar en nuestro corazón, de dejarte obrar en nuestra vida, de tal manera que sea evidente nuestra fe en ti y el amor que tenemos unos por otros, que sea algo visible, que sea algo real, para que tú seas glorificado, Señor, porque ese es el fin de todo, no nuestra gloria, no el aplauso para nosotros, sino que tú recibas la gloria, porque eres tú el que ha derramado el amor, porque eres tú el que nos ha dado tu espíritu, porque eres tú el que ofrece esta esperanza bendita. Eres tú el que con toda su generosidad permitió que un día tu palabra llegara a nuestros oídos y nos diste fe y nos has dado perdón y nos das la seguridad de que tenemos vida eterna. Nos das la seguridad de que Cristo está en nosotros y de que ese Señor al que amamos sin haberle visto es nuestra esperanza de gloria. Yo te ruego, Señor, que bendigas a cada persona presente hoy y que los que tenemos esta esperanza verdaderamente busquemos profundizar más en ella para que nuestra fe y nuestro amor sea evidente. Y si hay alguien aquí, Señor, que todavía no tiene esa esperanza, yo te ruego que tengas misericordia de él, de ella, que permitas que tu palabra le sea expuesta con toda claridad, con toda sencillez, esa palabra verdadera del Evangelio, para que la esperanza haga su obra y para que esa persona llegue a tus pies, poniendo toda su fe en ti, Señor. Queremos ver esa obra tuya, ese milagro tuyo de permitir que alguien más nazca de nuevo. Y yo quiero preguntar también hoy si hay alguien aquí que todavía no está seguro de tener esa esperanza firme, si no se ha asido de esa esperanza. Por favor, ponte de pie, porque queremos orar por ti. Queremos ayudarte a encontrar en la palabra lo que Dios tiene para ti, lo que Dios ha hecho para ti. Habrá alguien hoy que todavía no está ni seguro de tener esa esperanza como un ancla firme y segura de su alma. Si estás aquí, yo te animo a que te pongas de pie. Dios es misericordioso, Dios es paciente y espera que cada hombre venga al arrepentimiento. Señor, tú conoces el corazón de cada uno. Bendice a cada persona, Señor. Que no salga nadie de aquí sin tener la seguridad de estar asido a la esperanza que tú has puesto delante de nosotros en Cristo Jesús.